estamos hablando de un plato que está podrido por dentro. ¿Se puede usted imaginar cuánto dinero y cuántas cosas de lo que usted es víctima, usa, se medica o armas con las que supuestamente se le defiende han pasado por esos negocios a puerta cerrada sin ninguna luz pública? ¿Sabe usted que esas decisiones de negocios son las que muchas veces deciden o nos conducen a las guerras, el hambre, la salud, el comercio, la enfermedad o la desnutrición? Preguntemos ya. Comencemos ya. ¿Por qué, con mucha insistencia, cuando se ensañan en un caso, los medios de comunicación masivos tradicionales te repiten todos los días la información y están con el dedo en la llaga? Pero estas cosas, a lo mejor ves ahí, por ahí un artículo, otro, pero en bajo perfil, silencio. ¿Esto se debe a que obedecen los medios o porque los mismos negocios están dentro de? Y esto viene ligado a que los ciudadanos europeos, los congresos de los diferentes países europeos, no previeron que no hay democracia en la Unión Europea en el sentido de lo que dice Eduardo. O sea, yo supondría, como cualquier ciudadano latinoamericano, que el Parlamento y la presidenta y todo eso, de alguna forma, cada ciudadano europeo pues elige a un representante y esos democráticamente eligen a otro y así se van eligiendo hasta conformar pues el seno o el corazón de la Unión Europea, en donde prácticamente participaron las diferentes sociedades. Ramón. Bueno, esto, en primer lugar, ¿por qué los medios de comunicación no muerden la presa y tratan de olvidar lo antes posible? Porque los medios de comunicación están vinculados a empresas que hacen negocio con estas personas. Okay. Me comentabas, bueno, a la persona de Perú y México, ¿qué más le da? No. Es que esta gente se mete en los negocios y utiliza la política exterior europea para saquear a los países latinoamericanos. Y aparecen, repartiendo premios políticos, reconociendo a determinadas personas como grandes líderes políticos y condenando a otros en función de qué comportamiento tengan con las empresas europeas. Y están estrechamente vinculados. La corrupción en la Unión Europea afecta y mucho a los ciudadanos latinoamericanos. Forma parte del entramado mundial que han creado para, saquear a la ciudadanía. Me comentabas, los representantes políticos son elegidos por los ciudadanos que a su vez eligen. Es verdad, tenemos centenares de diputados europeos, pero hay del orden de 35.000 lobistas en Bruselas que están alrededor de estos diputados, comprando favores. Bruselas se ha convertido en la capital de los lobbies, de los grupos de influencia de las multinacionales europeas y norteamericanas que están asediando a estos diputados para que legislen de forma favorable, para que no denuncien los abusos que empresas europeas realizan en otros países. Yo voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo, en Bangladesh, ardió un edificio que había actividad industrial con los trabajadores dentro. Murieron cientos de personas. Lo que no se dijo es que esas personas estaban trabajando para una gran empresa comercial española que es el Corte Inglés. Estaban haciendo ropa en condiciones precarias, con trabajo infantil. Esto, los diputados europeos no tienen tiempo de observarlo.
miran hacia otro lugar. Entre otras cosas, porque estos lobistas están ahí para que se fijen en otro tipo de problemáticas. No se fijen en el abuso a los trabajadores, en la contratación precaria, en el trabajo infantil, en el abuso sobre las mujeres con salarios bajos. Y esto es posible, digamos, porque se enmascara, se utiliza la vida política europea para enmascarar la actividad de empresas europeas que trabajan en todo el mundo, también en Latinoamérica. Y por tanto, cuando en el Parlamento aparecen estos escándalos, el problema deberíamos darle un carácter mundial, no solo de los europeos. Esa corrupción, ese mirar hacia otro lado, ese envolver cada diputado con decenas de lobistas que le pagan viajes, que le dan favores, que le premian con apariciones en las televisiones antes de las elecciones, con un buen trato en los medios de comunicación que controlan, cosa que le permite a ese eurodiputado volver a ser elegido o hacer una carrera política en su país cuando regresa a su país. Esto es algo que no solo perjudica a los ciudadanos europeos, perjudica a la sociedad mundial, a la sociedad global. Y por tanto estas denuncias hacéis bien en extenderlas, en que no queden dentro de este marco, porque además esta gente siguen actuando con una vieja visión eurocentrista de seguir dando lecciones a los pueblos de Asia, de América Latina y de África. Es decir, se piensan profundamente, ellos piensan que seguimos en el siglo XIX, en que Europa es quien tiene que decidir cuándo hay corrupción y cuándo no la hay, cuándo se respetan los derechos humanos o cuándo no se respetan, cuándo un golpe de Estado es legítimo o es ilegítimo. Y por tanto, es conveniente que en América Latina se sea consciente de que estamos hablando de un plato que está podrido por dentro, que está podrido, que están vendiéndose sobre la imagen de los medios de comunicación, que no tiene que ver con el comportamiento real, un comportamiento real que no se aparta de lo que ocurre en otros países, desgraciadamente. Qué dramático. Oye, Ramón, pero no hay, lo estamos viendo a nivel macro, pero a nivel individual, no hay un punto en donde te niegues, porque estaba pensando mientras tú estás hablando de los lobistas, decía, es que el lobista, me imagino que lo podemos describir o caricaturizar como diablito. Entonces, lo que te estoy preguntando es, cuando te ofrecen un trabajo así, no hay una ética de una persona que te diga, yo no trabajo, yo me niego a hacer eso, yo me niego. O sea, vas a trabajarte diablito, soplándole al lóbulo de la oreja del diputado o del parlamentario, para que lo hipnotices, lo trates bien, pero lo que estás haciendo es lucrar, pisotear los derechos de tus propios hermanos, de tus propios conciudadanos o de tus propios vecinos, ya sea los belgas o ya sea los colombianos, por lo que tú estás diciendo. No hay una convicción humana, o cada vez, porque lo que me estás diciendo y retratando, lo que me estás retratando es muy grave, porque no solo es a nivel macro, sino que a nivel individual, persona a persona, la gente feliz tanto de aceptar el dinero, o sea, los eurodiputados, como de ofrecérselos. O sea, tener ese tipo de trabajos es la hostia, como ustedes dirían, ¿no? Sí, desgraciadamente los europeos somos 450 millones y tenemos algunos miles de corruptos. No todo el mundo ciertamente está dispuesto a hacer este trabajo. Yo conozco muchos economistas, conozco mucha gente que se negaría y se niega a hacerlo. Pero hay otra gente que está dispuesta. En España, en Europa, en México, desgraciadamente. Es decir, hasta ahí estamos en un entorno que los medios de comunicación estimulan el comportamiento individualista.
La idea de que si tú no haces esto lo hará otro. La idea de que tú mira por ti y luego que detrás se muera el mundo. Que la idea de que vamos a robar lo que podemos y detrás, pues bueno, el que venga detrás, nuestros hijos, nuestros nietos, que en fin, que ellos se apañen. En el trato del medio ambiente, en el trato de las personas, en el trato que se da a los emigrantes que viven y trabajan en Europa. Esa mentalidad egoísta, ese estímulo de los peores instintos que hay en nuestra sociedad, es algo que la cultura dominante está estimulando. Y desgraciadamente, pues vemos que tiene cierto éxito. No total, porque hay gente que lucha, hay gente que se opone, los chalecos amarillos en Francia, los movimientos sociales que han aparecido en Grecia, en Italia, en tantos y tantos lugares. Pero hay una parte de esta gente que desgraciadamente pues pica el anzuelo, cae en la tentación de otro diablo y se convierte en diablillo. Efectivamente, esto es así. Empoderando a la gente, haciendo ejercicio de transparencia informativa, podemos hacer que salga más caro hacer de diablo. Que esta gente empiece a tener consciencia de que algún día lo van a pagar. De que ese tráfico no se puede hacer impunemente eternamente. Lo pueden hacer impunemente durante un tiempo, pero algún día la sociedad va a exigirles pasar cuentas con esta gente que actúa de una manera inmoral, una manera, digamos, de desprecio total a la comunidad en que vive. Y ya no estamos hablando ni de derecha ni de izquierda. Me impactó lo que dijiste, y también Eduardo, que era una supuesta socialista, ¿no? O sea, la corrupción está infiltrada en todos lados y gracias a gente como ustedes que denuncia, pues hay que levantar cada vez más y más la voz en la medida en que crezcan más y más estos diablitos lobistas. Ramón, yo te agradezco muchísimo y yo creo que el público y todos los miles que nos ven, pues te agradecemos mucho, Eduardo. Vamos a las preguntas ontológicas o quizá metafísicas. Eduardo, comíamos justamente ayer, Shadi y yo, con una de las certificadoras de productos médicos y nos decía algo tan lamentable. Nos decía, no, es que no crean que porque viene de Europa una medicina es la medicina. Dice, justamente estamos hablando de estos lobistas, tenemos lobistas de Alemania, de Francia, de China, de Estados Unidos, y todos son una bola de corruptos, nos decía nuestra amiga. Y además he descubierto, junto con otros, y estamos preparando un programa sobre esto, que en muchos países de América Latina donde no hay una regulación estricta para permitir el paso a una jeringa, a una medicina, a un analgésico, a una vacuna, a un implemento más grande médico como un resonador magnético. Cuando no hay, se aprovecha Europa para experimentar en ese país lo que estaba diciendo Ramón. Y además le cobran, porque no saben los países, porque no hay una regulación médica perfecta, ni siquiera hay regulación, que están experimentando con ellos. Y entonces yo te pregunto, Eduardo, todo esto que tú estás denunciando en el engranaje, en la construcción de un Parlamento Europeo, en la construcción de toda una red de poder que se puede usar para bien, pero que se usa con corrupción, ¿permea el instinto voraz o también permea una idea eurocéntrica, egocéntrica, supremacista, clasista, racista, de yo soy el mejor? Y si es así, ¿cómo observar y cuál sería la forma de que los ciudadanos pudiéramos trabajar con eso para irle extinguiendo? No lo sé, tú explícanos, Eduardo. Sí, evidente. Detrás el caso más evidente ha sido el tema de las vacunas del COVID-19, ¿no? La aparición de ese sentido por parte de la clase dirigente europea, de un sentido etnocéntrico, de superioridad etnocéntrica respecto a los demás países del mundo, se ha creado, se ha acentuado de forma notable. Y ahora vemos cómo las cosas se van colocando en su sitio. Entonces Pfizer, una de las grandes farmacéuticas galardonadas, alabadas
por todos los grandes dirigentes políticos europeos. Ella misma reconoce que sus vacunas no controlan, no cortan el contagio. Entonces, realmente dices, ¿para qué sirve? ¿No? Eso lo ha dicho Pfizer hace escasamente 2 semanas, ¿no? Y esta es una realidad objetiva, ¿no? Y esto se ha partido siempre del principio de que Europa, Occidente, era la guía y la flor y la luz que iluminaba este mundo de tinieblas, ¿no? Cuando vemos que no es así, cuando vemos que países tan pobres como Cuba han podido lanzar una serie de vacunas muy eficaces, por cierto, que han permitido que su población esté con índices de contagio mucho menores que los que se han dado en Europa, pongamos por caso, o China, como ha mencionado Ramón, o Venezuela, incluso países tan pobres como Nicaragua tienen mejores ratios de contaminación por el virus que países europeos, ¿no? Así que, oye, pero realmente, si nos estuviera viendo, Eduardo, si nos estuviera viendo, nos ven porque luego nos atacan. Si nos ve gente que son pro Estados Unidos, te diría, no, bueno, pero es que en Cuba o en China pues no nos permiten las cifras reales, sino las escondes o nos las esconden. Contéstales porque sí nos atacan de pronto mucho. sí, a ver, el caso de España es un caso singular, ¿no? Porque aquí no conseguimos saber tampoco cuáles son las cifras reales de afectados, las cifras de mortalidad que se han producido, por ejemplo, aquí en España, cuando la epidemia del COVID, su parte más virulenta, se cerraron las residencias de ancianos que se convirtieron en auténticos mataderos de gente. Hubo miles de muertos, ancianos, desatendidos absolutamente, y que después la justicia española es reacia a entrar en la investigación de ese auténtico genocidio. Lo hemos explicado en otras ocasiones, que estábamos hablando de un genocidio gerontológico, ¿no? Y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en España, en los Países Bajos, en Alemania, en Francia, en países supuestamente desarrollados, cómo se ha aprovechado la pandemia para eliminar a una parte de la población, la más vulnerable, sin ningún tipo de problema ético, ni ningún tipo de problema mental, ¿no? Bueno, son los que ya no sirven, los que ya no son útiles, y entonces están en un rango de gente que puede ser eliminado. Caso español, a ver, tenemos decenas de miles de personas ancianas muertas, que ahora comenzamos a saber que han muerto no solamente por el COVID, sino por desatención médica. Y esto también otra realidad comparativa, ¿no? Así que cuando hablamos de Cuba o hablamos de un país o de otro y nos dicen Estados Unidos era el ejemplo que todos deberíamos seguir, hemos de recordar que han tenido 1 millón de muertos, que el costo para curar el COVID-19 en Estados Unidos superaba los $140.000. Si tenías dinero, te lo pagabas, y si no, te arreglabas como pudieras o te morías. Y en cambio, por ejemplo, a pesar de eso, hay países que con menos riqueza sí que han podido controlar la epidemia y que evidentemente han salvado muchas más vidas, ¿no? Es decir, evidentemente quien quiera creer lo que quiera creer está en su derecho, ¿no? Hay quien le digas lo que le digas, siempre dirá que lo suyo es lo mejor porque lo considera así. La realidad brutal que estamos viviendo en Europa es de que hemos tenido un COVID que sigue perdurando, que está ahí, pero que ahora la guerra de Ucrania lo tapa completamente. Ahora sabemos que tenemos más de 40.000 casos diarios, pero ya no hay COVID. Solamente hay guerra en Ucrania y la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, eso es lo que se está utilizando, ¿no? Entonces, que la gente diga que quiera creer lo que quiera creer, eso ya no podemos hacer más que remitirnos a los datos. Yo lo que diría a estas personas que intenten mirar los datos objetivos, incluso de los propios de la Organización Mundial de la Salud, claro, o del Fondo Monetario o del Parlamento Europeo, sin ir más lejos, que son datos supuestamente oficiales. Si eso ya no lo quieren creer, frente a eso no podemos hacer nada. Pues bien, ¿sabes qué, Eduardo? Lo que pasa es que también la gente no tiene memoria.
Y tú sí, y Ramón sí, y yo también, pero en 2008, 2009 pasó exactamente lo mismo y un señor y sus aliados se hicieron millonarios en ese entonces con un supuesto antídoto contra la gripe aviar, el Tamiflu, y el señor había comprado acciones de Gillette Science, y el señor era Donald Rumsfeld, el mandamás de defensa de los Estados Unidos, que había comercializado junto con los descubrimientos del laboratorio Roche, y se repite la historia y la gente se le olvida, pero es que se le olvida, pero es y da igual qué enfermedad venga, pero es que siguen comerciando con nosotros. Si hay algo más que gustas agregar, Eduardo, regreso contigo, déjame ir con Ramón. Ramón, yo te pregunto, ¿hacia dónde nos lleva este maldito pulpo? Y probablemente, si ustedes me lo permiten, así yo creo que le vamos a nombrar al programa el maldito pulpo de la corrupción y de este desprecio por la gente, de manipular dineros y de manipular quizá lo más preciado, la información, de lo que estaba hablando Eduardo, porque cuando manipulas la información, manipulas también mentes. ¿Hacia dónde nos lleva este maldito pulpo de corrupción, Ramón? Vamos a ver, yo, en primer lugar, para complementar lo que se decía antes, las cifras son muy expresivas. En China han muerto 5.250 personas de COVID. Primero, se dijo que esta cifra era falsa. Bien, podría ser. Pero luego, ningún servicio de información, de inteligencia, de ningún país ha podido desmentir los datos que ha dado la Organización Mundial de la Salud. Y esto es sorprendente porque Estados Unidos, que tiene mucha menos población que China, ha tenido 1 millón de muertos. Estamos hablando de 190 veces más muertos, y un país que es menos poblado que China. ¿Pero qué ocurre? Después de que los medios de comunicación nos dijeran que China estaba mintiendo, cuando se han publicado las estadísticas, cuando se han confirmado, ¿qué es lo que hacen los medios de comunicación? Silencio. Ya no se habla del tema. Es decir, a la gente común de la calle le queda el ruido de la intoxicación mediática de que China estará mintiendo. Pero luego cuando se contrasta, y hay formas muy simples de contrastar, de hecho lo contrastamos nosotros en España, que es los censos de población. Es decir, 1 millón de personas tú no lo escondes ni en China. Oye, igual en lugar de 5.250 son 5.270 o son 10.000, pero es que entre 5.000 y 1 millón es imposible esconderlo. Y cuando no han tenido medios, no han podido sacar esos muertos, y se ha confirmado que China lo gestionó bien, y lo gestionó en la primera etapa de COVID, porque la primera etapa fue la más mortal, que era la más estratégica. Como muchas enfermedades epidémicas, las nuevas versiones cada vez generan menos mortalidad. Es lo mismo que pasó con la gripe española a principios del siglo XX y como pasó con la peste bubónica. Es decir, el gran peligro de mortalidad en este tipo de enfermedades se da en las primeras olas. China lo hizo, acaba lastrando su crecimiento. El fracaso económico que está viviendo Europa en este momento tiene que ver con esta corrupción, tiene que ver con sistemas políticos que se han vuelto ineficientes. Hoy Europa no es lo que hace 30 años. Europa se ha vuelto ineficiente, corrupta. El dinero de la Unión Europea ya no estimula planes de reconstrucción, se los reparten entre los muy ricos. Las ayudas Next Generation que están planteando en este momento van a tener un resultado pésimo. Va a ser de nuevo como fue el rescate bancario del 2008. Es dinero tirado al mar, tirado a un agujero que, en lugar de permitir el desarrollo humano de los países, que los países en un mundo cada vez más tecnológicamente complejo, que necesita mejores niveles de educación, que necesita sistemas de producción más eficientes, ese dinero se lo reparten entre 4 sinvergüenzas simplemente para enriquecerse unos poquitos. Y mientras tanto, los países dejan de ser competitivos, dejan de modernizarse, cada vez son más atrasados. En nuestro país,
cada vez menos gente estudia en las universidades. ¿Qué resultado va a tener esto? Pues a medio plazo el resultado va a ser que vamos ocultado por unos medios de comunicación que se prestan a este servicio. Por ejemplo, en el caso de COVID. En el caso de COVID, pues esto no se han sacado las conclusiones, porque los europeos, igual que cualquier otra sociedad, se puede equivocar. Pero si hay transparencia, aprendemos de nuestros errores. Si se oculta, si se pone debajo de la alfombra, si se premia y se da dinero a los más inútiles, ¿qué ocurre? Pues que tenemos una sociedad más ineficiente. Y este es el destino que nos guarda si no somos capaces de cambiarlo. Nosotros, los ciudadanos europeos. Claro, nosotros nos encontramos gente de primera fuente y hay que tener también mucho cuidado, Ramón, porque esto que tú denuncias, este monstruo de corrupción, no solo maquila y manipula cifras, también manipula la propia realidad. Y yo no lo podía creer, pero nos los dijo una enfermera del hospital de Nueva York, que cuando empezó todo esto les pagaban por decir que se habían muerto del bicho. Y se decía, oiga, pero es que no se murió del bicho, usted póngale ahí que se murió del bicho. Justo para meter más miedo y entonces que compraras. O sea, hay una cadena de producción vía miedo, corrupción, miedo, medios de comunicación, y entonces también exagerar las cifras para que tú dijeras, no, pues córrele. Y muchos gobiernos tuvieron que pagar millones de dólares por comprar todos estos medicamentos para que pudieran supuestamente proteger a su población. Entonces sí hay ahí cosas tremendas que ustedes están destapando y que sí habría que estar alerta con todo este tipo de manipulación, no de las cifras, sino también de la propia realidad. Eduardo, tu cereza del pastel, tu conclusión, y regreso con Ramón. Adelante, Eduardo. Yo lo que querría hacer es una nota a pie de página de lo que ahora os referíais y de la importancia que ha tenido el comportamiento del tema de vacunas, el comportamiento de la Comisión Europea y la corrupción que tenía con su repercusión en los países latinoamericanos o los países africanos. A ver, 4 datos para situarnos. Europa ha pagado 71.000 millones de euros, euro arriba, euro abajo, por el tema de las vacunas. Ha comprado un total de 4.600 millones de dosis. 10 dosis por cada europeo. 10,6 dosis por cada europeo. Mientras Europa compraba esas vacunas, había una necesidad enorme en otros países, porque pensaban que esas vacunas podrían salvar a una parte o a toda la población, ¿no? Mientras Europa lo que hacía era comprar las vacunas y guardarlas en un cajón, esperando en todo caso, o a inocular a su población o a revenderlas, la gente en otros sitios moría y andaba desesperada por esas mismas vacunas. Esto es el gran tema que ha ocurrido. La vacuna, el costo medio de una vacuna, contándolo todos, lo que es la fabricación, no superaba los $2 aproximadamente. El costo de venta medio ha sido 15. Así que el margen de beneficio para unos cuantos ha sido enorme. Y además, ahora lo hemos sabido gracias a la investigación que se le ha hecho a la señora Ursula von der Leyen y a los intereses de su marido, que además se habían pagado comisiones enormes de un 2,5% a los lobistas de los que hablábamos y los comisionistas para comprar y para llevar vacunas de arriba abajo. En total se han perdido 740 millones de euros en comisiones a gente que lo único que ha hecho es, en muchos casos, coger un teléfono y dejar el teléfono. No ha hecho más. Y hay una cantidad de dinero enorme que se ha perdido. Mientras, muchos países desesperados de Latinoamérica, de África, gracias a esta corrupción, no han tenido ningún tipo de acceso a las vacunas. Incluso me acuerdo el caso de Argentina, que fue me parece que era la Pfizer, la que dijo al gobierno argentino que la condición para darle vacunas era que sus reservas de oro pasaran a propiedad de la farmacéutica. Eso se llama chantaje, puro y duro.
Así que fíjense, los televidentes, si la corrupción no tiene, la corrupción europea no ha tenido impacto en la vida y en las circunstancias de Latinoamérica o África. Ha habido países de África que la población vacunada no ha superado el 0,003%. Es decir, al presidente, la familia y 4 dignatarios, porque no había vacunas para todos, ¿no? Y además se ha procurado que las vacunas existentes no llegaran a esos países, que ha sido todavía aún más dramático y más triste. Y una última anécdota. Me acuerdo, por ejemplo, el comportamiento de la Unión Europea cuando Cuba, esa que critican tanto a la gente y tal, enviaba sus médicos a Italia a echar una mano al sistema público italiano. La respuesta después del gobierno italiano ha sido vergonzosa, apoyando las sanciones contra Cuba en los nuevos debates en la ONU, ¿no? Ha sido una cosa también vergonzosa el comportamiento de Europa respecto a los países latinoamericanos, ¿no? También imbuidos fundamentalmente por la enorme corrupción que hay en la política europea. Pensamos que el expresidente de Italia, el señor Mario Draghi, fue el gran responsable, o uno de los mayores responsables de la crisis financiera de 2008. Estaba al frente de Lehman Brothers. En aquel momento se descubrió que el gobierno conservador de Karamanlis en Grecia había ocultado sus cuentas públicas, las había falseado. El señor Draghi era responsable de haber falseado esas cuentas públicas que aceleraron la crisis financiera desde 2008. Y a este señor, en lugar de investigarlo, lo elevan al rango de presidente del Banco Central Europeo y dicen de él que es el gran salvador de Europa. Nada menos. El que en gran parte fue responsable de la crisis del 2008, los medios de comunicación comprados, como decía el compañero Ramón, lo elevan al altar de los grandes salvadores de Europa. Todo un sinsentido que hemos y estamos denunciando. Eduardo, pues un gran abrazo. Ramón, tu conclusión. Úrsula, una exministra de Defensa como presidenta del Parlamento Europeo, no eficaz pero sí obediente, ¿hacia dónde nos lleva con el pulpo? La elección es muy clara, ¿no? En un mundo que tiene un sistema financiero que se tambalea, en un mundo agobiado por los problemas ecológicos, el agotamiento de recursos, en un mundo con una compleja realidad geopolítica, pues a lo que tenemos es a una persona pues que surge de los lobbies, que surge del sector más militarista de la sociedad europea, que se la pone al frente, ignorando los problemas reales que tiene la población europea, que está en una situación de recesión desde el 2008. Europa rescató a los bancos, pero no rescató a la gente que perdió sus puestos de trabajo, que vio sus puestos de trabajo precarizados. En España, que tenemos 40 millones de habitantes, 500.000 de familias, no de personas, 500.000 de familias han perdido sus hogares en manos de las financieras. Fueron embargados, expulsados de sus casas. Y lo único que se plantea pues es un personaje pues nada preocupado por el bienestar de los ciudadanos europeos. Lo único que le preocupa es el bienestar de sus grandes empresas. Y yo, para complementar, también especialmente para el público latinoamericano que no conoce internamente, ¿no?, las condiciones que vivimos en Europa, hay que decir que una parte muy importante de lo que estabais comentando, de los abuelitos que murieron en las residencias, no murieron de COVID. Una parte muy importante murieron deshidratados y de hambre, porque se dio una situación en la cual, cuando empezaron a enfermar la gente, no todo el mundo moría, sino que tomaba fiebre y tal. Primera cosa que se hace, se les prohíbe salir de las residencias. No podían acceder a los hospitales como el resto de ciudadanos. Se decidió que nuestros abuelos no tenían derecho al sistema sanitario público.
se les encerró como en una cárcel. En segundo lugar, como consecuencia, muchos de los trabajadores que eran mujeres, la gente que trabaja en las residencias son cuidadoras, enfermaron. ¿Y qué ocurrió? Pues que cogieron la baja laboral. La mayor parte de ellas no morían. Cogían la enfermedad, cogían la baja, pero no podían entrar a trabajar. Hay que decir que muchas de ellas estaban en condiciones precarias y se quedaron sin salario, porque esas residencias están en manos en España de los fondos buitre, de los fondos de inversión. Uy. A continuación, ¿qué ocurría? Que allí donde había una cuidadora para cada 10 abuelos, quedaba una cuidadora para cada 20. Y claro, en las residencias españolas, al menos, que es lo que yo conozco, la gente que está ahí está en muy baja capacidad. Es decir, gente que no se puede, que no sabe, ya no puede ni comer por ella misma. Hay que darle la comida. Y estas compañeras, por cierto, muchas de ellas emigrantes latinoamericanas, de Bolivia, de Ecuador, de Honduras, se encontraban en la tesitura de tener que decidir a quién de los 20 enfermos que tenía le daba de comer. Cierre del broche. El gobierno español, para protegerse, para proteger a la sociedad, no dejaba ni que entraran los familiares durante meses. No podías ver a tu padre, a tu madre, ni aun cuando moría, y cuando moría lo incineraban. No quedaba rastro de si esa persona había muerto de COVID o había muerto de otra cosa. Cuando los familiares han hecho miles de denuncias judiciales, nuestro sistema judicial ha decidido sobreseír las causas por falta de pruebas, por situación de emergencia. Esta es la Europa del pulpo, la Europa de la corrupción. Al final la gente lo paga con sus vidas, y lo pagan los más débiles, la gente que no puede defenderse, porque estos abuelitos que estaban encerrados, que no podían ver a sus familias, que no podían pedir ayudas y estaban mal atendidos, nadie les protegió. Y ahora se trata de pasar página y, en fin, de hablar de la guerra, de hablar de otras cosas y no revisar los protocolos que han llevado a esta situación en mi país. Situación que conocemos muy bien por los sindicatos de trabajadoras que han sufrido. A mí hay trabajadoras en los movimientos sociales que, aún cobrando más trabajando en las residencias, han preferido irse a trabajar de cajeras en los supermercados porque, aún cobrando menos, no quieren volver a vivir lo que vivieron durante los meses de la epidemia. Con una situación, y había una solución muy fácil, que era contratar a más gente. Muy sencillo, contratar a más trabajadoras para cuidar. Esa opción no estaba. Y en cambio hubo miles de millones, lo que explicaba Eduardo, para gratificar a las compañías químico-farmacéuticas. Esta es la resultante que tenemos en este jardín europeo que quiere aparecer como ejemplo para el mundo mundial. Desgraciadamente, Europa empieza a ser una sombra de lo que fue. Qué terrible denuncia, sobre todo lo que dices, y yo veo a Francia y al Reino Unido y a Alemania sobre todo hablar de que le van a enviar vacunas a Ucrania, vacunas llamadas misiles. Ya no son cuestiones médicas, sino son armas, y que están viendo cómo lo van a abastecer durante los próximos años en esta guerra que ya dicen que va a ser larga. Claro, otra vez las ganancias, y te iba a hacer una broma, Ramón, pero pues si sus políticos ganan re bien, ganan muy bien como para proteger y estar haciendo un trabajo muy capacitado para el pueblo. Qué lástima, ¿no, Ramón? Qué lástima. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar, Ramón? ¿Algo más que agregar, Eduardo? Y si no, pues un abrazo gigante, de verdad, ustedes. Muchísimas gracias por el contacto y por la conversación que nos permite tener vuestro programa. Gracias a usted. Y retomando palabras más o menos de Cicerón que nos denunciaba en ese reporte que ahí le vamos a poner, ojalá que nos puedas decir, Eduardo, dónde lo puede leer la gente. El silencio es, creo que, un arma bastante complicada, y yo diría es un cómplice tanto de la verdad o de la mentira. El silencio hace mucho daño, así que tú que nos estás viendo, usted que nos está viendo en su casa, en su tablet, en el teléfono celular,
no guarde silencio, aunque sea una pregunta tonta, aunque vaya en contra de todos, aunque vaya en contra de su propio grupo de amigos, usted levante la voz, pregunte, diga, piense, reflexione, critique, aunque parezca ridículo, aunque diga, pero es que yo siempre he defendido a este y ahora no importa, cuestione, porque solo de la cuestión aparecerá la luz crítica que nos resuelva muchas de las dudas y nos dé sobre todo una vida mejor, ya no para nosotros, sino para nuestros hijos o para nuestros nietos, sino qué calidad de seres humanos somos que no queremos dejarle algo bueno a los que vienen. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos. Abrazos, Eduardo, Ramón, hermanos, gracias. Muchas gracias.